El día de hoy vamos a ver lo que es la resistencia eléctrica y empezamos. La resistencia eléctrica es la propiedad física de los materiales que hace que su estructura interna se oponga al paso de una corriente eléctrica. Por definición muy específica, podemos decir que la resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material conductor al paso de la corriente eléctrica o flujo de electrones. La energía eléctrica circula con facilidad en los metales, los cuales son utilizados para construir circuitos para conducir energía eléctrica. A estos metales se les llama conductores. A los materiales que presentan dificultad para conducir energía eléctrica se les llama materiales aislantes o dieléctricos. Son ejemplos de estos materiales el hule, la madera, el plástico, el vidrio, la porcelana, la seda y el corcho. La resistencia eléctrica es fija para un gran número de materiales específicos, de tamaño, forma y temperatura conocidas, y es independiente de la corriente que pasa a través de ellos. Entonces, esa es la definición que tenemos de la resistencia eléctrica. Ahora, ¿qué es un circuito en serie? Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectados sus puntos de salida con la entrada del siguiente. Los circuitos en serie suministran a los terminales la manera cantidad de corriente en la misma identidad de intensidad y provee el circuito de una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias de cada material conectado, pero siempre más alta que el mayor de ellas. Esto significa que a medida que añadimos terminales, la resistencia incrementa, en vez de disminuir, como en los circuitos en paralelo. Los circuitos en serie son útiles porque permiten la suma de voltaje, sobre todo en lo referido a los generadores. Esto permite acumular la potencia de la red. Por eso ciertos aparatos emplean un número determinado de baterías para alimentarse, porque solo así pueden alcanzar el voltaje requerido. Caso contrario, requerimos una sola pila más potente y costosa. Y esa es la definición de un circuito en serie. Ahora veremos qué es un circuito en paralelo. Cuando hablamos de un circuito en paralelo o una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos, como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, etc., colocados de manera tal que tanto los terminales de entrada o bordes de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. El circuito en paralelo es el modelo empleado en la red eléctrica de todas las viviendas, para que todas las cargas tengan el mismo voltaje. Si lo entendemos usando la metáfora de una tubería de agua, tendríamos dos depósitos de líquido que se llenan simultáneamente desde una entrada común y se vacían del mismo modo por un desagüe compartido. Este tipo de circuitos permiten reparar algunas conexiones o dispositivos sin que se vean afectados los demás, y además mantienen entre todos los dispositivos la misma exacta tensión, a pesar de que mientras más dispositivos sean corrientes deberán generar la fuerza eléctrica. Además, la resistencia obtenida de esta manera es menor que la sumatoria de las resistencias del circuito completo. Mientras más receptores, menos resistencia. La gran ventaja de los circuitos en paralelo es esa, la independencia de cada estación de la red, cuya posible falla no alteraría en absoluto la diferencia de potencial que hay en los extremos del circuito. Esta es su principal diferencia de uso con los circuitos en serie. Y ahora tenemos un ejemplo del circuito en paralelo. Un perfecto ejemplo de un circuito en paralelo lo constituye una lámpara que tenga varias bombillas encendidas al mismo tiempo. En caso de que una de dichas bombillas se funda y deje de operar, el flujo eléctrico no se interrumperá hacia las otras bombillas, que seguirán brillando. Esto se debe a que cada uno posee su propia línea paralela de suministros de energía. Lo mismo ocurre con el cableado eléctrico de nuestras casas. He allí la razón de que podemos tener un enchufe dañado y usar el siguiente de la pared, o tener una lámpara fundida en la sala y poder encender el cuarto. Y por último, vamos a ver lo que es un circuito eléctrico mixto. Un circuito eléctrico mixto es aquel que resulta de la combinación de dos configuraciones básicas: circuito en serie y circuito en paralelo. Se trata de los montajes más comunes en la vida cotidiana, ya que las redes eléctricas convencionales resultan de la mezcla de circuitos secuenciales y paralelos entre sí. Un ejemplo de un circuito eléctrico mixto es que la gran mayoría de los aparatos eléctricos y los electrodomésticos están fabricados con base en circuitos mixtos.
Esto implica que los teléfonos celulares, las computadoras, los televisores, los hornos de microondas y demás implementos de esta rama cuenten con circuitos eléctricos mixtos como parte fundamental de sus conexiones internas. Y esto es el último tema que vamos a ver en este video, que fue la definición de un circuito eléctrico mixto. Gracias.